Amén. Hace unos meses atrás yo trabajé con un tema aquí y puse unas sandalias así parecidas, no sé si ustedes se acuerdan. En esa ocasión nosotros llamamos al tema, amén, amén, ¿cómo lo llamábamos? Algo así como en los pasos o en las sandalias de Tomás, el incrédulo. Amén. Y hablábamos de Tomás, 4 pasajes que muestran en la Biblia acerca de este personaje, que él no siempre fue incrédulo. La primera vez que se le menciona en Juan 11, amén, cuando el Señor habla de ir a Betania, aparece Tomás y usa unas palabras. Cuando quería el Señor ir a Betania para el asunto de Lázaro, ¿se acuerdan? Había una amenaza de muerte y entonces todo el grupo tenía miedo de ir, pero Tomás, llamado Didimo, dice la Biblia, se levantó y le dijo al grupo: vayamos para que muramos nosotros también con él. O sea, ahí habla de un estado de ánimo tremendo, dispuesto a morir por la causa. Luego es Tomás en Juan 14 el que pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y yo les decía a ustedes que es la actitud de una persona que quiere aprender. Porque Tomás había sido educado en la fe judía y él conocía las escrituras. Y para que un judío se humille delante de Jesús y le diga: es que yo no sé, enséñame. Amén. Eso habla de una persona que ama aprender, que no se avergüenza de decir: no sé, necesito ser edificado. Y luego ya vemos a Tomás, a ese mismo Tomás, amén, diciendo: si no meto la mano en mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, no lo voy a creer. Amén. Y la cuarta vez que vimos hablando a Tomás fue cuando se postró delante de Jesús y dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás, en esa ocasión hablábamos que se había apartado de la fe cristiana porque su fe está basada solamente en lo que veía. Veía milagros, veía sanidades, veía liberaciones, y mientras que su fe veía, su fe se mantenía fuerte, pero se fue el maestro, lo mataron, lo sepultaron, amén, y con él se fueron todas sus esperanzas y se fueron todos sus sueños, y su fe menguó hasta llegar no a negar, a dudar de lo que la palabra de Dios decía. Hoy quiero hablar de otro hombre, también discípulo de Jesús, amén, muy cercano de Jesús, y vamos a llamar la enseñanza en la senda de Pedro. Vamos a hablar de Peter, amén, de Pedro. Creo yo uno de los discípulos más prominentes, amén, de uno de los discípulos con más, ¿cómo lo diríamos en esta mañana? Dentro del grupo resaltaba, era el que más hablaba, era el que, uno de los discípulos que más cosas vio, amén. Mas sin embargo, tú conoces la historia de cómo el apóstol Pedro llegó en algún momento a decir: no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Amén. No conozco al hombre. Estamos hablando del gran apóstol Pedro. Amén. Un hombre que caminó con Jesús 3 años y medio. Vio cosas y oyó cosas que ningún ser humano había visto ni oído. Mas sin embargo, al final del camino, el apóstol Pedro, una vez que lo increpan, una vez que ¿cómo se dice? Lo interrogan, una vez que lo señalan, una vez que lo acusan, y tú eres de esos. Él dijo: yo no conozco a ese hombre, no sé ni de quién están hablando. Amén. 3 veces lo negó. Entonces surge la pregunta, amén, ¿por qué Pedro y no otro? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿por qué no Tomás? Porque si tú ves, Tomás no lo negó.
tampoco lo negó Juan, tampoco Natanael. Ninguno de los discípulos lo negaron, solo Pedro. Porque cuando nosotros hablamos de Tomás, hablamos de que él dudó. Él dudó, él dijo, no, hasta que yo no lo vea resucitado, hasta que mis ojos no lo vean y mis manos no lo toquen, yo no les voy a creer. O sea, él no lo negó, dudó. O sea, esa es una de las áreas en la vida del cristiano, porque todo cristiano en su relación con Dios o duda de él en un momento o lo niega en otro. Pero aquí está el apóstol Pedro y uno dice, ¿qué pasó en el apóstol Pedro? Porque yo creyera que pudiera ser otro el que lo niega, pero no, fue él. Y yo quiero mirar algunas características de Pedro que no tuvo ningún otro apóstol. Por ejemplo, ¿cuál de ellos caminó sobre el mar? Ustedes conocen la historia, amén, cuando la tormenta agitaba la barca y en medio de esa tormenta dice, amén, que se desapareció el Señor caminando sobre el mar y el único que le dijo, ¿quién eres, Señor? Fue Pedro, y Pedro le dijo, yo soy Jesús, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Claro, Pedro, ven, porque soy yo, ven. Y dice la Biblia que Pedro caminó sobre el mar. O sea, no hay otro ser humano que haya experimentado algo tan glorioso y tan maravilloso. Que dudó y se hundió, sí, a veces puede ser hasta natural, ¿me entiendes? Pero el asunto es que Pedro no se ahogó ahí. El Señor lo levantó, lo restauró y se montaron nuevamente a la barca. Pedro, amén, en la pesca milagrosa, allá en Lucas 5, cuando tú miras, después de que llenaron 2 barcas que casi se hundían, Pedro, mientras que los otros apóstoles estaban contando pescados y diciendo, wow, nos la echamos, cuánto dinero podemos sacar de acá, una semana sin trabajar, 15 días, tal vez un mes sin trabajar por lo que nosotros, amén, por esta pesca milagrosa. Pedro deja los pescados y se postra en la presencia del Señor y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y a Pedro fue el que el Señor le dijo, no temas, Pedro, porque de ahora en adelante tú, Pedro, serás pescador de hombres. Eso no lo experimentaron los otros apóstoles, aunque también tienen el llamado, pero no tuvieron en esa oportunidad, amén, esas palabras. Vio milagros, echó demonios, amén. A ningún otro apóstol el Señor le pagó el impuesto. Cuando estaban en el templo y llegaron a cobrar el impuesto del templo, no el impuesto del gobierno, ¿me entiendes? Amén. No el impuesto del César, no, el impuesto del templo. Entonces, cuando llegan a cobrar, el Señor dice, bueno, ¿los hijos pagan el impuesto o los extranjeros? Diciéndome, yo soy de casa, ¿por qué me van a cobrar a mí, amén, el impuesto en mi casa? Pero para que no haya problema, para que no digan nada, para no poner tropiezo, Pedro ve y saca un pez, ábrele la trompa, saca un estatero, paga tu impuesto y el mío. Y así lo hizo. Ningún otro apóstol. O sea, yo lo que quiero es que tú veas que el apóstol Pedro realmente era una persona muy cercana a Jesús. Amén, de los más cercanos. Y era el que más sobresalía en el grupo, siempre hablaba. En Marcos 8, en el monte de la transfiguración, el apóstol Pedro es el que dice, Señor, sería bueno para nosotros hacer 3 enramadas aquí, o sea, 3 capillas, 3 iglesias, una para honrar a Moisés, otra para Elías y otra para ti. Pero se oyó una voz que dijo, la ley y los profetas ya llegaron a su final, ahora solo Jesús. Y eso dice la Biblia. Y después que se desaparecen ellos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Y uno dice, entonces, ¿por qué Pedro? ¿Qué tú crees que le pasó a Pedro? ¿Será que la Biblia nos da alguna indicación de qué fue lo que pasó en el gran apóstol Pedro
para llegar a un punto de decir, yo no conozco al Nazareno, yo no. Y es más, ahorita lo vas a ver en la Biblia, como no le creyeron, que él no lo conocía, dice la Biblia que comenzó a maldecir, a hablar mal. Amén. Entonces vamos a predicar rápido en la senda de Pedro, porque yo veo unos textos en la Biblia que me muestran la pauta de la caída de Pedro. Amén. Miramos esos textos de la Biblia y nosotros decimos, ya sé por qué cayó. Entonces, número 1, amén, ¿por qué cayó Pedro? Amén, ¿qué le ocurrió? 1, se confió en sí mismo. Amén. Fíjate, respondiendo Pedro, yo estoy en Mateo 26, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y claro, cuando él expresa esas palabras y los otros la oyen, los otros también dicen, amén. Porque casi siempre pasa eso en las congregaciones. Alguien es el que está encendido, alguien es el que tiene el fuego y es el primero que dice amén. Y luego los demás, por no quedarse atrás, cuando dicen, ay, que no van a decir que yo no dije, dicen amén. No sé si me entiendes en esta manera. Pedro se confió. Aquí hay un alto grado de autosuficiencia. Amén. Aunque todo el mundo te niegue, aunque todo el mundo te deje, confía en mí, Señor, que yo no solamente estoy dispuesto a no avergonzarme de ti, a dar testimonio de ti, a hablar de ti donde sea, sino si me llevan a la horca, si me llevan a la guillotina, a la silla eléctrica, si me van a fusilar, aunque me sea necesario, muero por ti. Estoy hablando de un Pedro moderno. Lo que quiero que me entiendas es esto. Cuando uno llega a los pies de Jesús, hay algo que uno entiende, hay algo que uno comprende con claridad. Amén. Y es que todo lo que vivió fue una vida perdida. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, sí, pastor, yo estoy de acuerdo, porque una vez que llegué a los pies de Cristo, logré comprender, logré entender de una manera profunda, de una manera palpable, que había perdido mi tiempo, había hecho cosas por ignorancia, había hecho cosas por rebeldía, había hecho cosas, amén, de una manera equivocada, porque así tal vez me las habían enseñado. Pero cuando llego a los pies de Jesús, ahora yo logro entender que toda esa vida la perdí, y la perdí porque me confié en mí mismo, porque desde que tuve una edad, amén, de adolescente, comencé a tomar mis propias decisiones, comencé a dirigir mis propios pasos, comencé a elegir mis propias amistades, eché a un lado el consejo, eché abajo, amén, los consejos de las personas, y yo decía, yo vivo mi vida a mi manera y nadie se puede meter en mi vida. Pero un día a los pies de Jesús yo pude entender que todo eso era simplemente una vanidad, una equivocación, y que ahora necesitaba que alguien tome el control de mi vida, que alguien dirija mis pasos, que alguien dirija mis pensamientos y mis acciones. Y en un altar hace 28 años yo le dije, Señor, métete en mi vida y dirígela, porque yo sin ti no sé vivir, sin ti no sé caminar, sin ti no sé tomar decisiones, sin ti no soy nada, sin ti nada tengo. No sé si me entiendes en esta mañana. Estoy hablando de alguien que se encontró con el Maestro y que se dio cuenta que estaba completamente equivocado en su vida,
que la religión que practicaba estaba equivocada, que las relaciones que se había metido estaba equivocado, que las acciones que había hecho estaba equivocado, y todo eso era fruto de una sola cosa, era fruto de la autosuficiencia, era fruto del orgullo, era fruto de la vanidad del hombre. Yo y solo yo, y nadie me puede decir cómo vivir. Pero cuando uno llega a los pies de Cristo, la actitud cambia, porque ahora uno sabe que necesita que Él lo dirija. Ahora uno sabe, cada mañana uno le dice: Señor, yo no sé cómo va a ser este mi día, yo no sé las cosas que van a venir para mi vida en este día, pero tú lo sabes. Solamente direccióname, y donde hay una trampa del enemigo, Señor, ayúdame a verla, ayúdame a discernirla para que yo no caiga. Donde hay una bendición, Señor, pero yo no la logro captar, entonces dirige mis pasos, mis acciones y mis pensamientos, amén, para que esa bendición llegue a mi vida. Nos da miedo andar sin Él, nos da miedo contar, amén, no contar con Él para tomar nuestras decisiones, nos da pánico. A mí me gusta lo que está pasando en este día, porque este ayuno que estamos haciendo general en este día es algo que nació en el corazón de los líderes de esta iglesia, amén, hace unos meses atrás. ¿Y qué creen ustedes? Yo no sabía, mis hermanos, pero ayer el presidente de la iglesia nos habló y nos dijo: hoy domingo va a ser ayuno general, toda la iglesia, en todo el territorio nacional, todos los hermanos, pastores y líderes, amén, estamos ayunando. Cuando yo me entero, yo digo: Señor, realmente estamos en tu propósito, estamos en tu voluntad, vamos caminando bien. Y nos da miedo, hermano querido, vivir sin entender y comprender la voluntad de Dios. ¿Dónde es que empieza a caer un cristiano? No importa qué tan consagrado haya sido, no importa qué tanta relación haya tenido con Dios, no importa qué tantos misterios de la Biblia haya comprendido, todo empieza por confiarse en uno mismo. Pedro decía: yo no te voy a dejar. ¿Y cuántos de nosotros, cuando comenzamos a caminar este santo camino, también dijimos lo mismo? Me hago matar por el Evangelio, me hago sacrificar por el Evangelio. Y tal vez contagiamos a algunos diciéndoles eso: no, tú te vas a apartar. No, olvídate, hasta la muerte con Cristo. Y muchos de los que hemos dicho esas palabras hoy no están. Y uno se pregunta: ¿qué pasó? La respuesta es muy sencilla: se confiaron en sí mismos. Empezaron a vivir el Evangelio en su capacidad y en sus fuerzas. Comenzaron a relacionarse con personas que no se debían relacionar, simple y sencillamente porque se sentían los duros. Comenzaron a ir a lugares donde no deberían ir, simple y sencillamente porque se sentían fuertes. Pero ahí cayeron, ahí sucumbieron, ahí les hicieron la zancadilla, ahí los derrotaron, simple y sencillamente porque un día empezaron a confiar en ellos mismos y a decir: no, yo no, eso a mí no me va a pasar, no. Yo sí me puedo juntar con ellos, yo sí me puedo meter donde ellos se meten, porque es que yo sí he creído. A veces uno le dice a las personas: hermano, no te juntes con esa persona, no tomes ese empleo, no te metas en esos lugares. Y ellos le dicen a uno: no, hermano, es que yo sé quién he creído, yo también sé quién has creído, y en Él no desconfío de ti, de tus fuerzas. Amén, amén. 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 Hasta el día de hoy yo oro y le digo: Señor, es tu voluntad que yo haga tal cosa. Amén, amén, amén. Es tu voluntad que yo vaya a tal lugar. Es tu voluntad. Si es tu voluntad, si no, hazme ver. Que no sea mi corazón el que a mí me dirige, que no sean mis ideas, amén, mis conceptos, porque la Biblia dice que nosotros debemos andar en el Espíritu, amén, y no en la carne, porque los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen entre sí, chocan
no estoy hablando de pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la carnita, por ejemplo, en esta mañana la carnita, ¿qué quisiera la carnita en esta mañana? Estamos ayunando. ¿Qué crees tú que quería la carnita? Algunos dirán, toda la semana madrugando para madrugar al culto. La carnita usaría la lógica y diría, no, yo me quedo. Hoy algunos se quedaron. Y yo los entiendo, porque cuando se trata de una invitación a ayuno y esas cosas, a muchos eso no les suena. Yo sabes por qué ayuno y sabes por qué busco la presencia de Dios, porque tengo que sujetar esto. Amén. Amén. Yo no necesito ayuno, sí necesitas. Y si ya piensas que no necesitas, ya te digo, estás necesitado más que yo. Pues número 1, se confió en sí mismo. Número 2, se durmió cuando le debía velar. ¿Qué dice la Escritura? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Amén. Así que si te da sueño en el culto, párate. Bueno, la hermana no se paró porque le dio sueño, ¿no? Pero... no. Es que desde la columna ya no veía bien, pero yo estoy en un culto y el mensaje, mira, Dios no puede tratar en tu vida como trató en Adán cuando formó a Eva, o sea, durmiendo. Ese es el único caso que el Señor lo duerme para trabajar en él. Amén. Lo durmió para hacer una obra. Amén. Pero si te da sueño en el mensaje, párate. Ahí hay agüita y con este frío ya te digo que... Amén. Número 2, se durmió. Amén. No habéis, y dijo a Pedro, mira que no le dijo a los otros. No le dijo esta mano de sinvergüenzas dormilones. No, se dirigió a Pedro. Amén. Pedro era el que había dicho, yo no te voy a negar, yo me hago matar por ti. Y ahí estaba, que se hubieran dormido los 11, pero Pedro también estaba dormido. Y el Señor lo llama y le dice, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo siquiera una hora. Hay gente que se arrodilla 5 minutos y le pica las rodillas. Yo a veces digo, Señor, yo miro el tapete, yo paso y miro y digo, Señor, ¿será que hay chuzos aquí? Amén, ¿será que? Y no he encontrado. O granitos de maíz, como lo ponían a uno a rezar allá en la iglesia católica, ¿se acuerdan? De penitencia, granitos de maíz en las rodillas. ¿Nunca hicieron eso? Ay, Jesús, yo sí. ¿Sí me entienden? Velar. Cuando hablamos de velar, ¿qué entienden ustedes? ¿Ah? De ahí viene la palabra vigilante, velador, celador. De ahí viene esa palabra. De alguien que no duerme, mientras que otros duermen, él está pendiente, cuidando, protegiendo, brindando seguridad. De ahí viene la palabra vigilar. Y la Biblia dice que Pedro se durmió cuando debía velar. Fíjate esto, cuando yo no me confío en mí mismo, yo voy a andar tomado de la mano del Señor, buscando su dirección, buscando su presencia, de rodillas, amén, buscándolo con necesidad, con angustia, con desespero, porque sé que sin Él no puedo hacer nada. Pero cuando yo empiezo a depender de mí mismo, empiezo a descuidar cosas en mi vida. Amén. Nosotros, hermanos, recién convertidos, ¿cómo nosotros andamos? Recién convertidos, dormimos así.
un ojo abierto y el otro cerrado. Y cuando se cansa cambiamos y dormimos así, ¿o no? Pilas que el enemigo no nos meta el gol. Pilas que el enemigo no nos infiltre. Pilas que el enemigo no nos haga daño, porque nosotros estamos cuidando, amén, una viña. Y la Biblia dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder las vides. Y nosotros ya sí nos cuidamos, amén, de los adulterios y de todas esas cosas, pero no andan la jugada, ¿sabes de qué? De que el enemigo no lo infiltre y lo comience a matar con cosas pequeñas. Hace unos días yo les decía a ustedes que nosotros tenemos un gran edificio. Nuestra vida es un gran edificio, llena de puertas y llena de ventanas, y nosotros aseguramos las más grandes, y a veces el enemigo no se mete por esas. El enemigo sabe que en esas nosotros estamos en la jugada y que por ahí no se va a meter. El enemigo no va a meter un petaco de cerveza en mi casa, porque él sabe que lo saco a patadas en el nombre de Jesús. Pero sí puede empezar por algo más sutil, sí puede empezar por algo, amén, menos perceptible, sí puede empezar por algo. Y cuando uno se dé cuenta, hasta otra vez allá. Yo conozco gente, hermano querido, que alguna vez hasta predicó el evangelio y hoy no están ni siquiera en la iglesia. Pero no empezaron por algo grande, empezaron por algo chico. ¿O no? Si hay algo que yo exijo como cristiano, es respeto. Amén. Respeto. Ya les voy a decir, no se me asusten ni no. Yo soy recocherísimo. Yo me bajo de este altar. Mi esposa me dice que parece un gato pequeño porque mucha recocha. Pero también por la estatura. Pero al punto es este: si a mí una persona de afuera no me trata como lo que yo soy, un cristiano, no digo un pastor, un cristiano, es decir, que a mí no me echa chistecitos de doble sentido, amén, porque lo paro. Dios. A mí no me venga con insinuaciones de brindarme cositas, porque lo paro. Amén. Gloria a Dios. ¿O no? Por dos razones lo paro. Una, porque por ahí empiezan las cosas y estoy abriendo puerta al enemigo para que después echen chistes más verdes y hagan ofertas más fronteras y se metan con mi investidura como cristiano. Esa es una razón, no abro puerta. Y la otra es que yo voy a dar cuentas por esa alma. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿No lo has visto de esa manera? Amén. Viene alguien y me insinúa, me echa chistes al principio no verdes y yo wow, la risa, que para no perder la amistad, pues que se pierda la amistad, ¿me entiendes? Pero si yo le acolito, le alcahueteo, eso se presta para cosas mayores. Y un día esa persona, amén, delante de Dios dirá: pero yo era vulgar delante de este cristiano y nunca me habló, nunca me paró, nunca me predicó, nunca me testificó, nunca me dijo que eso era mal, se reía conmigo. ¿Qué crees tú que no me mete en problemas eso a mí? Si alguien de mí me invita a bailar y yo digo, pues yo voy a ir como para no. Es que vive Jehová que yo los quiero evangelizar, le quiero predicar y pues yo voy a ir donde él me invita para después yo invitarlo a donde yo voy. Así no funciona eso. Amén, así es. Así no funciona. Amén, amén. Jesús nunca fue a un burdel, a un prostíbulo, a un cabaret, nunca fue a un lugar de esos para ganarse a alguien. Jesús siempre mantuvo su posición como profeta, mantuvo su posición como Dios, mantuvo su posición como hombre. Nunca dijo algo incorrecto, nunca hizo nada incorrecto. Por testimonio de nosotros, porque donde Jesús hubiera pecado una sola vez, carecía de autoridad moral y espiritual para predicarnos a nosotros y decirnos: yo soy el
el camino, la verdad y la vida. Cuando uno está cerca de Jesús, cuando uno está caminando con Jesús, confiando en Jesús, hermano, uno pasa por el colador todas las cosas que vienen a su vida, las amistades, los compromisos, los trabajos, amén, las relaciones, todo pasa por un colador. Y si vale la pena y está de acuerdo con la palabra, decimos amén, lo tomo, lo recibo. Lo que no, lo desechamos y lo tiramos como lo que es, verdadera basura. Basura que envenena, que hace daño. Pero cuando la persona se duerme, cuando la persona, amén, ya se confía en sí mismo, ya para qué buscar dirección de Dios, ya para qué consultar con Dios, si ya soy tuyo. Y entonces comienza el diablo a meterle goles, a relacionarlo con gente que no debe, a comprometerlo en situaciones que no se debe meter y comprometer. Amén. Así de sencillo. Yo en la empresa fui el hazmerreír de los compañeros por un tiempo. Y se me burlaban y entre ellos hacían corrido y nos vamos a tomar o vamos a rumbear, lástima por los que no pueden, y todos me miraban así era conmigo. ¿Qué crees? ¿Que fue fácil? No fue fácil. Así era conmigo. Pero yo decía, Señor, si yo les cedo una vez a estos, tendré que seguirlo haciendo. Y si tú vienes, soy culpable de la sangre de ellos, porque no tuve el valor y el coraje, el carácter para decir no. Gloria a Dios. Se confió en sí mismo y se durmió en los laureles. Que esa musiquita que tiene de hermano, esa rancherita de Chente Fernández, que tiene, no está hablando de pecado. ¿Sí me entiende? Porque hay gente que ya piensa de esa manera. Hay gente que ya piensa de esa manera. Abrazan cosas que vienen de afuera, ya no las ven tan malas, ya no las ven tan feas, tan sucias. Conviven con ellas. Y cuando a mí un hermano me dice, no hermano, pues ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me doy cuenta que esa persona, el enemigo la infiltró, ya le hizo daño. Así es. Porque hermano, el pecado es pecado. No importa el color que tú le pongas, no importa del maquillaje que tú le pongas, el pecado es pecado, punto. Amén. Lo malo es malo, punto. Amén. 1, se confió en sí mismo. 2, dejó de velar, dejó de estar alerta, durmiendo con un ojo. Mira, el enemigo no, por ahí subieron en el chat un pensamiento bien bonito. El enemigo no tiene familia, por eso quiere destruir la tuya. Amén. Ayer yo me gozaba ya en el culto, ministrando con mi hija. Yo digo, qué bendición uno estar en la iglesia, sirviéndole al Señor con sus hijos, con su familia, Gloria a Dios, haciendo gloria a cosas Dios. para el reino. Wow. Amén. Número 3, voy rápido. Amén. Una vez que se confía en sí mismo, una vez que se duerme, lo comenzó a seguir de lejos, fíjate. Mas Pedro, mira que yo no estoy calumniando a Pedro, la Biblia dice que él hizo eso. Amén. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mira, por eso les hice como una pequeña biografía de lo que era Pedro y Jesús. En todo estaba Pedro.
estaba en lugares que los otros no estuvieron. Estuvo en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo. Estuvo en algunos lugares donde, amén, los otros no estuvieron. Era del grupo selecto, de los 3 selectos de Jesús. Y ahora lo sigue de lejos. ¿Qué entiendes tú cuando digo lo sigue de lejos? ¿Ah? Se aparta. Mira, sin compromiso. Fíjese en esto. ¿Has visto a un enamorado? Aunque lo niegue, a cara de bobo que pone. ¿Cierto? Todavía. Frente al café, la sopa, ay, la vuelta a escuchar mi hambre. ¿Será que uno le nota a una persona cuando está enamorada de Dios? ¿Será que se le nota? ¿Tú qué crees? Amén. ¿Será que tú estás en la capacidad de decir, uy, ese está enamoradísimo del Señor? ¿Por qué lo dirías? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cierto? Yo, esta joven enamorada del Señor desde que llegó a la iglesia, ¿cierto? Yo te veo en culto, gozándote los cultos. No hay culto que no pasas al frente y te llega la presencia de Dios. Y yo digo, tenemos en la iglesia una joven enamorada de Jesús. Se le nota. Y a muchos de ustedes se les nota ese amor por Él. Gloria a Dios. Es que cuando uno ama a Dios, es como cuando está enamorado. Uno busca su presencia, uno no quiere alejarse de Él, uno quiere estar hablando permanentemente con Él, uno quiere estar haciendo algo para Él. Así como la chica se arregla, se ordena, se mira en el espejo, ahí el chico también ese día se baña, se afeita, ese día se echa desodorante, ese día se pone bien. Amén. Yo quiero que me entiendas algo. Cuando una persona ama a Dios, se le nota. Gloria a Dios. Porque es que amar a Dios es amar todo lo que Él es y representa. Es amar su presencia, es amar su palabra, es amar su iglesia, es amar sus hijos, es amar su propósito, es amar lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Y cuando uno ama a Dios, hermanos, se le nota, porque uno la quiere pasar en la iglesia, uno quiere estar haciendo cosas en la iglesia, uno quiere, amén, limpiar, asear. ¿Qué hay para hacer? Uno se mete en las cosas de Dios con un fuego y con una pasión allá por dentro. Muéstrame a alguien que está metido en las cosas de Dios y yo te muestro a alguien que lo ama. Amén. Pero el problema es que muchas veces la persona se confía en sí mismo, deja, amén, de cuidar su vida espiritual, y el resultado es que comienza a seguir a Jesús de lejitos. Es fácil perderse un culto, después 2, después 3. Es fácil. Amén. Es fácil. Bueno, no sé, a mí mi conciencia no me deja. En serio. Y créanme, no es porque estoy ahorita como pastor, no. Aquí está mi esposa. Aquí están mis hijas, que siempre han visto en mi familia, que amamos la iglesia, las cosas de Dios. Llueva, truene, relampague, estamos buscando, estamos
sirviendo, estamos haciendo algo. Ayer yo les predicaba un sermón a la iglesia de Ubaté acerca de la necesidad de sacar todo lo que tenemos de la iglesia, y yo les decía esto, perdónenme lo que voy a decir, pero yo les decía, muchas veces nosotros ni dormimos. Llegamos al amanecer a la casa cansados, adoloridos de todas partes, pero no de estar vagando, estar sirviendo al Señor. Y nuestro lloro, nuestro lamento es que por más que nosotros hagamos, por mucho que hagamos, todavía hay mucho trabajo por hacer y nuestras capacidades, nuestras fuerzas no alcanzan. Y oramos a Dios para que otros se enamoren de eso de igual. Para que otros le digan: Señor, heme aquí, envíame a mí también, yo quiero hacer algo por alguien. Pero muéstrame una persona, amén, que ya ha sido infiltrada por el enemigo, y yo te voy a mostrar a una persona que comienza a seguir a Jesús de lejitos, de lejos, y se le nota. ¿Qué tú crees que no se le nota? Se le nota. Porque el cambio de una persona metida en las cosas de Dios y radical en lo que cree y emprendedora y trabajadora, a una persona que ya después: hermano, no puedo, hermano, no pude, hermano, ¿sí me entiendes? Y ya viene, en lugar del trabajo y el desafío, ahora vienen las excusas: no pude, no pude. Dios sabe, por supuesto que Dios sabe. Dios sabe lo que está pasando. Ya está empezando el desamor en tu vida. ¿No fue eso lo que le reclamó el Señor a la iglesia de Éfeso? Sí, retienes mi nombre y esto y lo otro y una cantidad de cosas buenas, pero tengo contra ti que ya no me amas como me amabas antes. Ya no hay el compromiso en tu vida como lo tenías antes. Jesús dejó una marca, una huella. Los apóstoles dejaron una marca y una huella, y a los apóstoles se les llamó discípulos, lo que quiere decir que después de los apóstoles ese fuego tiene que estar también en nosotros. Esa pasión, esa entrega, ese deseo por hacer las cosas de Dios debe estar en nuestro ser. Pero muéstrame a alguien que está a punto de negar a Jesús y ya no se ve eso. Ya no se ve. Número 4, voy rápido, porque ahorita tenemos una reunión y tenemos cosas que hacer. Pedro empezó a sentir frío y se calentó en el fuego enemigo. Y mira, eso lo dice la Biblia. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los enemigos. Amén. Con los que prendieron a Jesús, calentándose al fuego. ¿Qué entiendes tú ahí? Muéstrame a una persona que se confía en sí misma, que deja de buscar de Dios, que comienza a alejarse de la iglesia y de las cosas de Dios, y te mostraré a una persona que le hace fácil entrar a un lugar de pecado. Amén. Fácil. Fácil se le hace. Estaba sentado con los alguaciles, imagínate, con los enemigos. Ni siquiera fue que entró al territorio del enemigo y se hizo por allá en un rincón. No, se sentó con los enemigos, calentándose al fuego de los enemigos. Tremendo, ¿verdad? Si notan las pautas de una caída, nadie cae de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y de pronto Dios le esté hablando a alguien en esta sala o allá donde nos están mirando, que ya está experimentando en su vida el proceso de la muerte. Fíjate esto. Yo visitaba unos lugares que estoy seguro que muchos de ustedes jamás visitaron.
Los que conocemos el Bronx, bueno, antes del Bronx había una calle que se llamaba la calle del Cartucho, de la Caracas a la 10ª, unas calles, unas cuadras. Eso por allá, ya les voy a decir, a veces ni la policía entraba. Eso era terrible, terrible. Asesinatos, robos. Allá tenías que entrar dispuesto a matar o hacerte matar por ganar el respeto. O sea, era terrible. Y yo me metí allá. Yo dormí en esos hoteles, yo hice cosas en esos lugares. Pero una vez convertido, yo pasaba a veces, me tocaba obligatorio por la Caracas y se me erizaba el pelo. Bueno, esa vez tenía pelo. Se me erizaba todo. Y yo decía, Señor, yo entraba ahí y me sentía a gusto. Ahora, perdónenme la expresión que uso, me da asco. No por las pobres personas que están atrapadas allá, no. Por ese ambiente, asco. Una ocasión iba pasando por un sitio en el que yo acostumbraba a entrar, pero de repente como que algo me frena, o sea, voy como a la mitad de la calle y como que algo me frena, sentí algo feo y yo, ¿sabes qué hice? Me regresé y me fui por otro lado. Yo dije, capaz que llegando al otro lado alguien dice, ven hermano Alarcón, de donde salió. Entonces me regresé. Pero yo le oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué razón yo sentí tan feo al pasar por ahí si antes a mí me deleitaba? Y Él me trajo a la memoria algo, porque yo viví en ese mundo. A la edad de 13 años, también mi esposa no sabe esto, mis hijas, pero a la edad de 13 años yo vivía en un prostíbulo y a mí era como un, ¿cómo se llama eso? Es decir, había una mujer de esas que todo lo que ganaba me lo daba a mí, porque yo era un pandillero. Mantenía mis vicios, mantenía todo. Ahí vivía yo. Dormía ahí. ¿Entiendes? Todos los días hacían rezos de brujería para que llegaran clientes. Eran unos rituales donde se quemaban cruces y se echaban una cantidad de cosas para que las almas incautas fueran atrapadas por los demonios y llevadas a ese lugar a revolcarse en la inmundicia. En las cantinas hacen lo mismo. En todos esos lugares de pecado hacen lo mismo, invocan demonios para que los incautos lleguen a ese lugar. Por eso yo siento rechazo hacia esos lugares. Siento repudio hacia esos lugares. Me da terror pasar por un lugar de esos. Miedo me da. Pero cuando una persona se siente a gusto en un lugar de esos, ya algo grave está pasando. Algo grave está pasando en la vida de esa persona. Bien delicado. A mí no me gusta el transporte público, les voy a decir por qué. Porque no hay respeto hacia uno y le suena ese equipo a todo volumen y uno viajas como en discoteca. A mí eso me fastidia. Yo digo, ay Señor, lo único medio bueno que se podía era el Transmilenio. Pero ahora ya ni ahí, porque como el bus no te pone música, hay gente que se sube con sus aparatos y la oye. A mí eso me molesta, porque como que me quieren obligar a mí a oír cosas que me fastidian, me fastidian. Pero cuando a alguien ya le empieza a gustar la musiquita del mundo y esas cosas, porque es que si tú te alejas de Dios, el frío del alma viene. Tu alma se enfría. Y no es extraño que Pedro haya querido calentarse con el fuego del enemigo, es decir, sentir satisfacción con las cosas que el diablo ofrece,
con las cosas que el mundo ofrece, tratar de satisfacer el alma, de llenar el vacío, de llenar y de solucionar el problema y la situación con lo que el diablo ofrece. Él se calentó las manos en el fuego enemigo. Y por último, le negó. Él entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. No, yo no sé quién es él. Pero Jesús todo le conocen, sí. Pero yo no he estado con él. Yo no he estado con él. Muéstrame a alguien que se confíe en sí mismo y que comienza a tomar sus propias decisiones sin consultar al Señor, ni al pastor, ni a nadie. Y te muestro a alguien que va de caída. Muéstrame a alguien que ya comienza a permitir en su vida cosas que sabe que están mal, pero ya no las ve tan mal. Y te mostraré a alguien que va de caída. Muéstrame a alguien que sigue de lejos a Jesús, que va de vez en cuando a la iglesia, y te mostraré a alguien que va de caída. Y ese alguien terminará en el patio enemigo. Ay, pero que yo fui a esa fiesta, pero yo no tomé. Pero ¿qué hacías allá? Si vas es porque no te disgusta. Así es. Y cuando no te disgusta estar en un lugar de pecado, eso es delicado, ¿no crees? Así es. ¿Sí me entiendes? Y ya te voy a decir, métete en el patio del enemigo y ya te tumbó. Porque en el patio del enemigo te será bien difícil decir no. No sé si me entiendes. Métete al patio del enemigo, anda con los enemigos de Jesús y te garantizo que terminarás haciendo lo que ellos hacen. Porque si yo me pongo en ese territorio, ¿con qué cara voy a decir no? Ya te llevaron al baile, a los jovencitos ya te llevaron, sí, pero soy cristiano y no bailo. Pues ya la regaste, ya estás acá. ¿Qué más da que te bailes uno? O, bueno, está bien un hito ahí como para no desentonar. Ya te bailaste uno. Igual da 1 o 10 o 100. Ya te tomaste el primero, ya te fumaste el primero. Ya qué más da, ya perdiste toda autoridad y perdiste toda moral. Ahora te toca hacer lo que ellos te digan. Métete al patio del enemigo y caerás. Hermano, que la carne es débil. No, Señor, eso es un proceso en el que tú tienes participación. Es una decisión voluntaria tuya. El diablo no te obliga, el diablo no te obligó, el diablo no te transportó a ese lugar. No, empezó a trabajar en tu vida hasta derribarte. ¿Te imaginas? Uno meterse a lugares donde uno sabe que practican cosas incorrectas. No, y no lo hacen incorrectas, pecado. Yo me meto allá. ¿Tú crees que allá me va a ser fácil decir no? ¿Sabes dónde me es fácil decir no? En la iglesia. Que se atreva alguien a pasar por esa puerta y a venir a decirme: pastor, hagamos tal cosa. Te aseguro que ni se atreve a pasar. Pero si yo me meto en el territorio del enemigo, pues claro. Yo me acuerdo cuando empecé las drogas. Vamos que vamos a fumar. No, yo los acompaño, pero yo nada. A mí, yo eso no. Y siempre decían: una pitadita, unita, solo por probar. No, yo aguanté como 3 veces que fui. Venga, como. Y solo lo voy a probar, no van a pensar que. Y después era yo, en
beneficiarme, el que los buscaba y gastaba y regalaba y decía. No sé si me entiendes. Amén. Amén. Si te confías en ti mismo, vas a caer. Si dejas de orar y de buscar la presencia de Dios, vas a caer. Amén, así es. Si no te esfuerzas por buscar de Dios, vas a caer. Si no sales de esos lugares donde tú sabes que las cosas están mal, vas a caer. Amén. Y finalmente Pedro cayó. Yo pudiera parar la historia y ya acabo. Ahorita, antes de almorzar, vamos a tener una reunión con la junta y luego clases, ¿verdad? Amén. Amén. Hoy toca apoyo. Amén. Amén. Somos buenos clientes del asadero de pollos de aquí. Eso nos ven y uy, qué bendición. Sí. Amén. Entonces ahorita vamos a participar de un alimento para levantar el ayuno y vamos a estar en reunión mientras que están ellos almorzando. Nosotros hablamos algo rápido. Creo que es básicamente programarlo de mayo. Amén. Y luego unas charlas con ustedes. ¿Se pueden estar, verdad? Bueno, listo. Entonces, la historia, si yo la termino aquí, termina trágica. Así es. Termina con un Pedro derrotado, caído. Pero el Dios que nosotros servimos no dejará para siempre caído el justo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro fue restaurado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado. Mira, cuando yo digo que Pedro reconoció su pecado, no estoy diciendo que Pedro dijo, pequé. Sí, pequé. ¿Quién no peca? No. Dice la Biblia que él miró a Jesús. Yo no te negaré. Y lo empieza a seguir. Deja de perseverar en la oración, lo deja de seguir, se mete en el patio enemigo, se calienta con el fuego de los alguaciles de los enemigos. Y a ver, yo no lo conozco. ¿Tú eres cristiano? No, yo solamente iba al culto por acompañar a mi esposa, tú sabes, para que no se arme bronca en la casa, pero no, yo no. Yo. No, yo voy al culto porque mi mamá me lleva, mi papá me lleva, pero yo no soy hermanito. ¿Cuántos jóvenes niegan a Jesús en sus colegios así? Yo no. Y el Señor le dijo, cuando el gallo cante 3 veces. Cuando el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y esta última vez que él dice, yo no lo conozco, y comenzó a maldecir, el gallo sonó. ¿Te imaginas lo que pasó por la mente de Pedro? Esas palabras que Dios te ha predicado desde que has oído el Evangelio. Cuídate. Busca de Dios, no te apartes, no te sueltes. Amén. Amén. Porque si cayó el gran Pedro, el gran apóstol Pedro, cayó. Pero en ese momento él mira a Jesús. Y yo digo, ¿qué vería? Cualquiera de nosotros hubiera tenido una mirada de recriminación, a lo mejor de desprecio, porque hay gente que hace eso. Alguien cae y en lugar de extenderle la mano lo pisotea. ¿Qué vería en Jesús?
esa mirada que traspasó su mente y su corazón. Una mirada que le decía a Pedro: yo te lo advertí, yo te lo dije. No quería que pasaras por lo que estás pasando, que vivieras lo que estás viviendo. No lo quería, no lo quería. Fue tu decisión pasar por ahí. Pero en esa mirada yo creo que el maestro le decía: todavía estoy contigo. Amén. Todavía mi mirada está en tu vida. Todavía tengo planes para ti. Todavía te puedo restaurar y usar de una manera poderosa. Amén. Es más, Pedro. Amén, amén. Unos capítulos atrás yo te dije: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pues para que creas que yo no me echo atrás, te voy a levantar y te voy a usar para que prediques el primer sermón donde miles se convertirán. Te usaré para que prediques el segundo sermón donde miles se convertirán. Te usaré para llevar mi palabra a los gentiles. Los gentiles oirán por primera vez el evangelio de salvación a través de la boca de alguien que cayó y que Dios lo levantó. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén, amén. Tal vez alguien en esta mañana va en ese proceso. Va en ese proceso. Y el Señor está diciendo: haz un alto en el camino. Mira lo que está pasando en tu vida. No es normal lo que está ocurriendo. Busca mi presencia. Vuelve al primer amor. Póstrate delante de mí. Humíllate ante mi presencia. Que yo extenderé mi cetro de justicia y te levantaré para que sigas adelante, para que vuelvas a tu primer amor. En mí están tus fuerzas y tu capacidad. Y yo quiero que oremos esta tarde. ¿Qué le decimos a nuestro Dios hoy? ¿Qué tú le quieres decir? Yo le quiero decir: Señor, sígueme guardando. Amén, amén. Sigue poniendo en mí ese deseo y esa necesidad Amén. de buscar tu rostro y tu presencia. Una vez alguien, no sé si les comenté, se molestó por mi saludo. Era una chica de un supermercado, nunca nos habíamos visto. Ese día tomé esa línea y pagué ahí. Y ella, muy cortés, me saluda y me dice: ¿cómo estás? Y yo le dije: súper. ¿Qué, no tienes problemas? ¿Cómo así que súper? O sea, ella dijo como que estás sobrado, tú como que... Dije: yo estoy súper. Porque todavía arde en mi corazón el deseo de buscar de Dios. Todavía en mi corazón hay necesidad de Dios. Ay de mí el día que eso no pase. Ay de mí el día que yo no lo necesite. El día que sea capaz de vivir sin él. Ay de mí. Porque ese día no importa que esté rodeado de bienes y de comodidades, pero si no lo tengo a él, ya no puedo decir que estoy súper. El salmista
decía: Señor, no me eches de delante de ti, no me apartes de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero también le decía algo: vuélveme el gozo de tu salvación. Amén, amén. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esos días en que me deleitaba pensando en ti. Esos días que mi pensamiento solo eras tú, Jesús. Esos días cuando amanecía pensando en otra cosa y mi corazón se sentía triste porque no eras tú el primero. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.